En un mundo donde todos quieren ser vistos, pocos entienden cómo construir una marca personal auténtica. El primer error, y creo que el más importante, es pensar que el protagonista de nuestra marca personal es uno mismo. Una buena marca personal entiende que el protagonista precisamente es la audiencia o la comunidad a la que sirve. En este episodio de Fundamentos Media conversamos con Pedro Mejía, LinkedIn Top Voice y director general de Visible, sobre cómo construir una marca personal que genere oportunidades reales. LinkedIn no se trata de generar monólogos, se trata de generar conexiones y conversaciones de valor en donde yo puedo iniciarlas o yo puedo estar participando. Estrategia, autenticidad y comunidad. Los pilares para destacar en el mayor océano azul profesional del mundo. El mejor momento para construir tu marca personal fue ayer, el segundo es hoy. Disponible solo en Fundamentos Media. Pedro, si quiero empezar mi marca personal o desarrollar mi marca personal, ¿en qué red social debería empezar a hacerlo? Luis, esa es la pregunta que probablemente más escucho de Visible y la respuesta es muy sencilla. Si quieres construir una marca personal para que te impulse profesionalmente, ya sea como empleado, como colaborador, como emprendedor, como empresario ejecutivo, sin duda alguna es LinkedIn. Y te voy a responder con la misión de LinkedIn, porque cuando uno la entiende, todo hace sentido. La misión de LinkedIn es sencilla: conectarnos como profesionales y ayudarnos a ser más productivos y alcanzar todas nuestras metas laborales. Si tú piensas en cualquier otra red social, pues ninguna tiene una misión tan clara y tan enfocada para ayudarnos a mejorar como profesionales, como empresarios y como emprendedores. Buenísimo, me encuentro acá con Pedro Mejía, cofundador de Visible, también un Top Voice, un LinkedIn Top Voice ubicado en Bogotá, Colombia. Tiene una comunidad muy interesante que ha desarrollado por LinkedIn y bueno, la verdad que por lo mismo que yo soy un ávido usuario de LinkedIn, di con él, tuve la oportunidad de conectar con él vía LinkedIn y bueno, gracias a LinkedIn estamos haciendo este episodio y bueno, obviamente también a la disposición de Pedro, que nuevamente agradecemos el espacio, Pedro, de poder tener esta conversación maravillosa alrededor de un tema que cada vez más coge una fuerza y una potencia en la que todo mundo puede participar en ella, que es la construcción de marca personal, agregando este elemento profesional utilizando LinkedIn. Y para entrar en tema, Pedro, me gustaría que arrancáramos de un solo al grano. ¿Tres errores comunes? ¿Cuáles son los errores comunes que ves en los perfiles de LinkedIn y cómo se puede corregir rápido? Porque normalmente cuando uno entra en LinkedIn tiene subimos la foto y hacemos rápidamente un llenado de nuestro perfil profesional. Muchas veces el profesional como que no le da mucho valor a esos detalles. Contanos un poco qué es lo que has visto vos y errores comunes que se pueden rápidamente ajustar. Bien, Luis, un gusto estar acá y gracias por esa invitación. Es un placer charlar un rato sobre marca personal con vos y con todos los que nos van a escuchar. El primer error, y creo que el más importante, es pensar que el protagonista de nuestra marca personal es uno mismo. Y de hecho, ese es uno de los elementos que todavía espanta a muchas personas de empezar a construir su marca personal, porque van a LinkedIn y dice que es este mundo de egocentrismos, de yoísmos, en donde todo es yo, autopromoción, autopromoción, autopromoción. Una buena marca personal entiende que el protagonista precisamente es la audiencia o la comunidad a la que sirve. Porque a la gente no le interesa lo que tú haces, le interesa cómo lo que tú haces los puede ayudar. Entonces, el primero es un tema de entender que aquí no se trata de mí, se trata de cómo me pongo al servicio de los demás. El segundo error, ya un poco más técnico, es pensar que LinkedIn se trata de postear. Se trata de, yo tengo que estar activo en LinkedIn, entonces yo tengo que salir a publicar todo el tiempo. Y realmente LinkedIn lo podemos dividir en dos momentos, que he hecho en el primer momento, ese es uno de los terceros, ese es un tercer error que voy a comentar ahorita, pero es el momento estático, que es nuestro perfil, y es el momento activo, que es donde yo voy a entrar en interacción y en relación con otros. Lo que quiere LinkedIn que hagamos es que generemos conversaciones de valor, ya sea a través de nuestras publicaciones o participando en conversaciones que otros inician.
Entonces, LinkedIn no se trata de generar monólogos, se trata de generar conexiones y conversaciones de valor en donde yo puedo iniciarlas o yo puedo estar participando en ellas. Y el tercero, que tiene que ver justo con ese momento estático, nosotros en Visible le llamamos la parte superior de nuestro perfil. Lo que antes eran las tarjetas de presentación, ¿cierto? Y a mí me tocó, yo tengo un taco por ahí guardado con 1000 tarjetas de presentación. Hoy es nuestro perfil de LinkedIn. Y piénsenlo, cuando yo voy a tener una reunión, ¿qué es lo último que hago? Me voy a LinkedIn, pongo el nombre y entiendo quién es la persona. Cuando me presentan a alguien, salgo de la reunión que voy a LinkedIn, miro quién es la persona, entiendo quién es la persona y me informo sobre esa persona. Así como yo lo hago, la gente lo hace conmigo. Entonces, nuestro perfil de LinkedIn es la carta de presentación profesional más importante en la era digital. Y la parte superior, que está compuesta por el banner, la foto, el titular, es fundamental. ¿Por qué? Porque se estima que las personas se quedan 5 segundos revisando tu perfil. Si en esos 5 segundos no fuiste capaz de contar lo que tenías que contar, de explicar tu valor para la persona que llega, la perdiste. La parte superior del perfil es el tercer error que la gente suele no tener optimizada, no estar contando para qué son buenos y por ende están perdiendo muchas oportunidades o por lo menos mensajes claros para que las personas entiendan cómo esa persona los puede ayudar. Fíjate que ahorita que acabas de mencionar ese error, cuando termine de grabar voy a quitar esa foto de portada que tengo porque la verdad que la que tengo no tiene nada que ver con lo que hago. Y es que realmente así es, ¿me entendés? Como decís, hay una estructura que hay que seguir y hay una construcción que hay que respetar en el espacio en el que estamos. Y si en este espacio profesional en el que estamos queremos reflejar inmediatamente el valor que entregamos, a mí me parece que estos lineamientos básicos hacen que de hecho ya tengas una fortaleza totalmente diferenciada a los demás. Dado que, como lo conocemos, LinkedIn es una red donde, si bien es cierto, está creciendo a 1.000 millones de usuarios, un poquito más de 1.000 millones de usuarios, la realidad es de que solamente el 1% hace una labor estratégica de posteo y hace que estas marcas personales destaquen sobre las demás. Y como para entender un poco eso, Pedro, quisiera preguntarte, el cargo o el titular de, de lo que estás haciendo, ¿qué, qué, ¿por qué es crucial a la hora de poder comunicar el valor que querés entregar? Ahí tocas dos puntos muy importantes. Voy a tocar el primero rápidamente y es ese 1% de creadores de contenido que mencionas en LinkedIn, lo podemos traducir como un gran océano azul. Es decir, LinkedIn todavía tiene una gran oportunidad para quienes se animen a empezar a aportar. Y te Ojo a pongo eso. el dato comparativo. En Instagram se estima que es el 25% de los usuarios los que crean contenido. 25 veces más creación de contenido en una red como Instagram versus una red como LinkedIn. ¿Qué quiere decir eso? Es que el que se anime a postear puede ser rápidamente parte de ese 1%. Esa red que de hecho te voy a poner el dato, ya superó los 1.200 millones de usuarios. Es la quinta red con más usuarios en el mundo. Ahora, el tema del titular asociado al cargo, podríamos decir que es el cuarto error, o que lo metimos dentro de ese apartado de la parte superior, que con mucho Sí. gusto en el link les dejamos un diagnóstico para que puedan hacer un diagnóstico de esa parte superior y entender si está bien, y si no está bien, les vamos a dar esas recomendaciones para que lo puedan mejorar. Pero asociarse con el cargo pasa, pasa por un tema de poco autoconocimiento, voy a nombrarlo así. A ver. Y a muchos nos pasa, y esto no es LinkedIn, a muchos nos pasa que nos presentamos con nuestro cargo o con nuestra educación. Hola, mucho gusto, Pedro Mejía, administrador de empresas. Hola, mucho gusto, Pedro Mejía, el gerente de marketing de tal empresa. Pero realmente el título que tenemos y el cargo que ostentamos hoy en día no, no refleja el valor que nosotros estamos generando.
el cargo y el título son validadores de confianza. Es decir, que si yo te digo que yo soy un experto en marketing que te va a ayudar a posicionar tu marca personal y Claro. que además te digo que yo soy el dueño de una empresa y una agencia que viene haciendo esto y hemos ayudado a cientos de personas en Latinoamérica directamente y a miles a través de espacios como este, mi cargo como director de Visible es un validador de mi propuesta de valor. Pero cuando la gente asocia su valor directamente a este tipo de elementos, ¿qué pasa? Mañana te echan de la empresa y entonces, ¿qué? Perdiste tu valor. Porque entonces ya no soy Pedro, el gerente de marketing, ahora ¿quién soy? Entonces, por un lado, creo que a nivel de autoconocimiento es muy importante hacerse la pregunta de, ok, ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo cómo me puedo poner al servicio de los demás? Indiferente donde esté trabajando, qué es lo que me gusta hacer, para qué me llaman, para qué me consultan y cómo puedo poner eso al servicio de otros. Por Y supuesto, sí, ¿no? Sí, claro. el cargo me lo valida, mis estudios me lo validan, pero yo no soy el estudio, mi valor no es el estudio, mi valor no es el cargo. Entonces, ese podríamos decir que es un cuarto error ahí de ñapa que metemos en esta conversación. Buenísimo. Y la verdad que mira, o sea, interesante también cómo parte todo esto del ser, de la concepción de, ok, ¿quién soy? ¿Qué propósito tengo con esto? ¿Para qué soy bueno? Preguntas que realmente son importantes resolverlas uno mismo, ¿verdad? Pero que al momento de manifestarlas en una plataforma, está esta. Porque hay una diferenciación bien fuerte entre el que está empezando y el que lleva tiempo haciéndolo. Porque al inicio, cuando empezás, el miedo que tenés es verte como pendejo, como al inicio te quedan viendo como, ay, no, como que uno se preconcepciona o se predispone en que lo que hice está mal. Y cuando empezamos con esa predisposición, cuando empezamos especialmente, se presentan prácticas que pueden ir creando cierto daño en cómo podemos ir tratando de comunicar ese mensaje. Entonces, haciendo como una reflexión entre los que van a empezar o los que están empezando a crear contenido en LinkedIn o en un espacio profesional o en la plataforma que sea, eh, ¿cuáles son esas sugerencias que podemos tomar para que podamos arrancar de una forma en la que nos vayamos sintiendo bien con el valor que queremos ir comunicando, que agarremos más confianza, porque al final, entre más práctica le colocas, aumenta tu confianza en este aspecto? Y cómo estas mismas sugerencias pueden ir evitando estas prácticas que dañen esa marca que estás desarrollando. Buenísimo. Te voy a contestar con 3 puntos. ¿Listo? Sí. El primer punto es un tema de estrategia. Hay una frase de Abraham Lincoln que me gusta mucho que dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré 5 afilando un hacha. Y pasa lo mismo con nuestra marca personal y eso está asociado justo con esa pregunta de cuál es mi valor. Mucha gente se va a la ejecución, nunca se preguntó cuál es el valor, está asociado con el cargo directo que tiene o fíjate que pueda llevar mucho tiempo en la red, pero puede estar siendo simplemente un replicador de esa marca que hoy representa. Entonces, lo primero es que si no tenemos claro para dónde vamos, cualquier bus nos sirve y generalmente no llegamos a ningún lado. Entonces hay que tomarse el tiempo para entender a quién estoy sirviendo, qué dolor les estoy resolviendo y cómo yo estoy posicionado para resolverlo de una manera diferente y relevante. Y eso, pues por supuesto, cómo lo construyo en una estrategia de contenido, de posicionamiento, y si lo queremos llevar a otros ámbitos, de cómo me visto, de cómo hablo, de cómo me expreso, etc, etc, etc. Ahora, tú lo mencionaste, y no hay mejor estrategia que la ejecución. ¿Por qué? Porque es en el hacer donde realmente vamos a comprobar si lo que nosotros planteamos estratégicamente funciona o no funciona. Y en el hacer es donde vamos ajustando, vamos entendiendo cómo responde la audiencia, si responde o no responde, cuáles son los temas que más gustan, en qué tonos, con qué estructuras, etc, etc, etc. Entonces, lo primero es, pausemos, afilemos el hacha, después vamos a probar el hacha a ver si realmente estamos cortando o no bien el árbol y si no, pues ajustemos y hagamos el feedback correspondiente. Y ya el tercero es entender que, y voy a ser muy reiterativo con esto,
que nuestra marca personal está al servicio de los demás. Y estar al servicio de los demás no significa replicar información. Significa, y no significa replicar información y no Ay, significa ser Dios. un gurú o un experto. Claro. Porque también vemos muchos perfiles que enseñan desde la altura, desde por allá, yo ya llegué. Exacto. Sí. Y lo que la gente quiere es verse reflejada en uno. Quiere decir, pucha, ese que está 2 pasos adelante, ¿cómo hizo cuando estaba 2 pasos atrás? Y justo ayer tenía una conversación con un buen amigo y lo que él me decía es, yo construyo mi marca personal, o pues en este caso yo construyo el contenido de mi marca personal en LinkedIn para esa persona que yo era hace 2 años. Y eso me pareció un tip espectacular. Peter, la verdad, Pedrito, que muchas gracias por ese contexto y también te iba a preguntar un poco como entrando, como conociendo un poco de cómo también vos pensás alrededor de la construcción de la misma. ¿Te apoyas de ciertas herramientas, digamos, no sé, tal vez haces algún empathy map o haces ejercicios de pensamiento visual o pensamiento de diseño? Porque el proceso que me explicás es como que estás armando una startup, la verdad. Pero esta es la startup de tu marca. Por ende, el proyecto es un poco más profundo que la startup, ¿me entendés? Porque la startup, ¿qué es lo que pasa con una startup? Vos en una startup es un conjunto de personas donde estás construyendo toda una, todo un producto, toda una solución que conlleva diferentes elementos y pensamientos de cada persona. Pero en la marca personal, es un espejo de vos mismo. Y este espejo, tenés que también ser bien reflexivo con lo que estás diciendo y tenés que ser coherente con lo mismo, ¿verdad? Y esa práctica y lo traigo a la conversación porque creo que es esencial hacerle ver al emprendedor, a la persona que quiere empezar a hacer o construir o que la está construyendo o que ya tiene avanzado su construcción de marca personal, la importancia de apoyarse de métodos y herramientas que permitan visualizar o que permitan palpar un antes y un después de cuando empezaste a crear a cómo estás al día de hoy. Hay un artículo, querido Luis, que fue como el artículo que expuso todo el tema de la marca personal en el mundo contemporáneo. Porque después sí que nos podemos meter, pero la marca personal realmente es el primer branding que existe en el mundo, ¿no? Antes nosotros nos Súper bien. relacionábamos a través de nuestros nombres propios, al final nuestros nombres propios reflejaban esa marca y la transacción se hacía entre Luis y Pedro. Pero Tom Peters, si no estoy mal, en el 97, lanza este artículo que se llama The Brand Called You. Y él ahí hace un paralelo de cómo la marca más importante, él le llama, ¿cómo le llama él? Que creo que es Mi Inc. Company, como mi compañía, Exacto. mi nombre, mi empresa, justo lo que tú decías en ese paralelo con esto es como crear una startup. Y él dice, sí, claro, usted tiene que entender cuál es su valor, cuál es su diferencial, a quién sirve y cómo se hace diferente a otros que pueden estar siendo un sustituto de su valor o cómo se pone al servicio de otros. Y para ello, pues uno podría coger toda la estrategia, en este caso voy a hablar de generación de marcas corporativas y aplicarlas a la generación de la marca nuestra. Y eso es precisamente lo que nosotros, o en parte lo que nosotros hemos venido haciendo desde Visible. Obviamente acá también hay unos temas, a veces cuando hacemos entrevistas con los clientes nos dicen, no, pero Pedro, yo no esperaba como esto fue una terapia, ¿no? O sea, como que nos metimos por allá en cosas que yo nunca pienso. Entonces, hay mucho de esa psicología de la persona porque esto al final es autoconocimiento. O sea, pues la marca personal es uno mismo, es reconocer el valor para ponerlo a disposición de los demás, pero tiene mucho también de este mundo de los negocios, de, bueno, cómo me diferencio, cómo me comunico, cómo me brandeo, con qué palabras me voy a asociar. Entonces, cuando tú me mencionas en herramientas, pues lo que te voy a decir es que esas herramientas funcionan. Entonces, está el Empathy Map, entonces para entender qué dolores resuelvo y qué oportunidades potencio. Todas esas herramientas están buenísimas, siempre y cuando se entiendan que al final lo que yo necesito hacer es entender de la mejor manera posible cómo me pongo al servicio de esas personas que quiero llegar y cómo las voy a ayudar. No sé si esto lo puedo llamar una herramienta, pero hay un framework que le escuché en un podcast a un creador de contenido americano que me encantó y es, usted lo que tiene que hacer con su marca personal es atender el problema de los lunes de su audiencia. Piense,
esa persona a la que usted está escribiendo, a la cual usted está sirviendo, cuando llega el lunes a las 8 de la mañana, ¿qué es lo que se le está atravesando por la cabeza? ¿Cómo voy a resolver esta vaina? A ese problema es el que usted tiene que estar atendiendo para poder llegar allá. Ahora, como somos marcas personales, igual eso también funciona para marcas corporativas, pero nosotros conectamos desde la emoción y esa emoción conecta desde la historia. Entonces, voy a ponerlo en palabras coloquiales, pero a la gente le interesa el chisme, a la gente le interesa la Exacto, historia claro, detrás de cómo llegó allá. Entonces, cabal. los posts que son altamente técnicos del grano, como te voy a dar los 3 pasos para uno, dos, tres, generalmente no terminan de conectar. La gente lo que quiere saber es, bueno, Pedro, ¿usted en qué situación se encontraba? ¿Qué es lo que le estaba doliendo? ¿Qué fue lo que usó? Y al final, ¿cómo lo pudo resolver? Que no es otra cosa que la famosa historia del héroe. Entonces, la emoción y la historia son elementos muy importantes para poder conectar con esa audiencia y no solamente servirla, sino servirla de la mejor manera posible para que se vean empatizadas o reflejadas en uno, conecten con uno y realmente lo escuchen para que con la información que uno haga, pues al final puedan seguir confiando en uno y ojalá movilizarse hacia los objetivos que uno tenga con ellos. Súper bien, la verdad. Me gusta mucho me parece como, es bien sencilla la frase, ponerse a servicio de los demás, pero al mismo tiempo tiene una profundidad que te hace, Uh-huh. una vez que empezás a reflexionar, te hace ver de que hay una, hay mucho avance, hay mucha estrategia alrededor de ponerse a servicio de los demás. Y ese ponerse a servicio de los demás para materializarlo en plataformas digitales, Pedro, normalmente pues se conoce como que hagas un posteo o hagas un comunicado, un compartimiento de una información eh, que según tu análisis va a dar un gran valor a esa comunidad. Entrando precisamente en esas tácticas, en esas estrategias de cómo ponernos al servicio de los demás, porque me gusta mucho esa frase, eh, ¿cómo podemos empezar a entender o a empezar a desarrollar mensajes para ponernos al servicio de los demás? Pues es una buena pregunta, porque es amplia en el sentido de, bueno, este es el fundamento, me voy a poner al servicio de los demás, ahora, ¿cómo puedo ponerme al servicio de los demás? Exacto. Entonces, yo puedo ponerme al servicio de los demás y esta es una de las maneras más sencillas y efectivas, aprendiendo en público y empezando a contarle a los demás ese reto que estoy resolviendo, ese desafío que me estoy encontrando y cómo lo vengo sorteando. De hecho, hay un muy buen libro que se llama Show Your Work de Austin Kleon. Lo que hace Austin, que de hecho es el autor de un libro muy famoso que se llama Roba como un artista, él lo que expone en este libro él es un artista plástico, Austin. Y él dice, vea, mi audiencia o una de las audiencias a las que yo sirvo son mis colegas de la industria. Ahora, a mis colegas, pues cuando ven mi obra expuesta en una galería, sí, me felicitan, pero eso no les genera valor a ellos. Lo que les genera valor a ellos es mi proceso investigativo, mis embarradas, mis éxitos, mis pivots, mis frustraciones, mis reflexiones, mis aprendizajes, todo lo que sucede mientras yo estoy construyendo eso que luego lo voy a poner en una galería. Cuando yo no solo lo documento, sino que lo pongo al servicio de los demás, esas personas que están 1, 2, 3, 4, 5 pasos atrás, pues básicamente se pueden enriquecer de este proceso, tomar lo que les sirva y ahí yo los estoy ayudando. Y eso es lo que llama la teoría Learn Out Loud, aprender en público. Entonces, eso es un primer elemento de cómo podemos servir a los demás. Con nuestro propio proceso, documentarlo y ponerlo al servicio de quienes le pueda servir. Ahora, no puede ser mucho más intencional y en este caso uno puede utilizar, digamos, un framework como el de contenido de LinkedIn, en donde LinkedIn divide el contenido en tres: especializado, personalizado y reactivo. Vamos de atrás para adelante para que no se me olvide. El reactivo es ponernos el sombrero de periodistas. Entonces es yo ser un gran curador de esas noticias o tendencias que están sucediendo en mi industria y ponerlas al servicio de los demás. El personal es cómo uso mis historias y mis procesos personales, muy al estilo Austin Kleon, y lo pongo al servicio de los demás. Y ya el especializado, ahí sí es cómo yo le puedo enseñar a otros
aptitudes, skills, proyectos que yo ya realicé y que yo ya comprobé que lo sé hacer y lo hago más fácil para los demás a través de mi contenido. Pero ahora, ¿qué sucede? Que nos estamos quedando en creación de contenido. Y recordemos que yo puedo generar valor de diferentes maneras. Yo también me puedo poner al servicio de conversaciones que inicien otros. Es decir, yo puedo ir a un contenido que tú creaste, Luis, y yo puedo continuar la conversación, digamos, en los comentarios Totalmente. de LinkedIn. Así es. Sí. Entonces, es muy importante que entendamos que para generar valor, yo no tengo que crear un post desde cero. Yo también puedo ser un gran comentador porque al final lo que interesa es generar conversaciones de valor que nos generen conexiones con personas de nuestro interés y que nosotros podamos ser de interés para ellos. Sí, la verdad que al punto lo que acabas de mencionar, porque realmente el espacio digital, las plataformas nos facilitan estos roles que podemos tomar dentro de la misma. Porque si bien es cierto, digamos, el valor del post en LinkedIn tiene, digamos, probablemente es el elemento clave como para poder estirar y alcanzar grandes comunidades. Pero el hecho de participar en interacciones con interacciones con valor también crea esa atención hacia los aportes que vos brindás. Entonces, me gusta este camino porque también le estamos sirviendo a nuestra comunidad, como también ellos pueden servir a sus comunidades. Y en ese espacio, hablando un poco de comentar, de interactuar, de postear, eh, según tu experiencia, ¿cómo has visto y según casos que has tenido la oportunidad de asesorar y también de crecer, potenciarlos, eh, la, la publicación y la participación o la interacción que tengas como marca, podría sugerir frecuencias o podría sugerir como cada tanto, cada cuánto se tendría que Listo. estar potenciando esto como para que la audiencia tenga una idea de cómo empezar a como estrategizar un plan. Listo. Voy a mezclarte dos cosas para que haya una recomendación táctica y pongamos números a esa recomendación. Otro de los grandes errores, ya que mencionábamos e iniciamos esta conversación con, bueno, dame 3 errores. Otro gran error que le sucede a la gente es que cree que tiene falta de tiempo, que no le alcanza el tiempo para poder trabajar su marca personal. Y muchas veces realmente no es falta de tiempo, es Es falta miedo, es de... como resistencia, ¿va? Bueno, ahí hay unas limitaciones mentales que también juegan un rol importante, como el síndrome del Claro, impostor, pero vámonos al tema del tiempo. sí, Al final es falta de priorización y falta de organización. Vivimos en una era de calendarios, ¿sí o no? Lo que no está en mi totalmente. calendario no existe. Exacto, exacto. Entonces, lo primero que uno debería estar haciendo es calendarizar para así priorizar el trabajo que va a desarrollar en su marca personal. Y digamos que yo ya hice el trabajo de pensar cómo quiero posicionarme, a qué quieren ayudar, etcétera, etcétera, y vámonos ya como al tema de hacer efectiva esta estrategia. Yo personalmente tengo 2 bloqueos en mi calendario con respecto a mi marca personal. Tengo un primer bloque a la semana en donde yo construyo mi contenido. Entonces yo lo que hago es, en vez de todos los días pensar que voy a postear, a veces caigo en el error, no es que todas las semanas lo cumpla, hay semanas que me vengo acá, estoy posteando día tras día, o muchas veces posteo lo que se siente vivo y probablemente se siente vivo algo que pasó ese día y quiero ponerlo a disposición. Yo también uso mucho la escritura como catarsis, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que intento hacer, intento ser muy juicioso con esto, es bloquear un espacio en lote para poder crear el contenido de la semana o de las próximas 2 semanas. Ahora, ¿qué es muy importante para ese espacio? Y no lo tengo acá, pero es anoten las ideas que se les van ocurriendo durante la semana. Es decir, esta conversación que tuvimos tú y yo, pum, me dispara una reflexión, me la llevo y la anoto. Después salgo a caminar por el parque y veo algo que me mueve una fibra y que está relacionado con algo que pasó o que yo siento que hay una audiencia que yo puedo atender con esto, anoto en mi libretica.
para que así el día que yo llegue a ese espacio de creación de contenido, tengo una serie de 10, 15, 20 ideas que yo ya simplemente tengo que elegir cuál es la que más me gusta para irla a desarrollar. Y de hecho una buena amiga me dio una recomendación que me pareció muy poderosa y es, ella nota la emoción que sintió. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo conectábamos Exacto, y que sí, somos seres emocionales? Ella sí. no solamente anota la idea, sino le pone la emoción para luego poder narrar la emoción a través del post. Ese es el primer espacio. Y el segundo espacio, y ya vamos con números tangibles, es bloquéate en tu calendario para ir y participar en LinkedIn. Voy a leerte un post que tengo acá, no sé si lo tengo acá, que me pareció genial. Me lo encontré hace un par de meses. No conozco a la persona, me encontré el post y el tipo dice esto. Alguien dijo por ahí que LinkedIn es como estar en una conferencia 24/7, donde puedes interactuar con inversionistas, ejecutivos, reclutadores, profesionales, dueños, jefes. La pregunta es cómo quieres manejar tus interacciones en esa conferencia donde tienes a todos y todo a tu alcance. Entonces, hay que participar. Ya estamos en la conferencia. ¿Cómo vamos a hacer participar de ellas? Entonces, yo lo que los invito es bloqueen un espacio en su calendario, pueden ser 15 minutos, puede ser media hora, no para ir a consumir el feed de LinkedIn como si esto fuera un scroll down de Instagram, sino realmente leer qué está sucediendo, seguir a esas personas que sean de su interés y empezar a participar, no solo con likes, sino sumando a las conversaciones, haciendo preguntas interesantes, conectando con nuevos creadores, de pronto, ¿por qué no?, animándose a pasar la conversación en directo para que así podamos precisamente sacarle el mejor provecho a LinkedIn. Ahora, vamos con números. Si ustedes durante los siguientes 30 días hacen 2 posts por semana, hacen al menos 10 solicitudes de contacto a personas que sean de su interés diario y dejan por lo menos 10 comentarios de valor en conversaciones que sean de su interés diario, les aseguro que su presencia digital se va a ver muy diferente cuando terminen esos 30 días después de hacer día tras día estos ejercicios. Qué genial, Pedro. La verdad que es un gusto escucharte cómo desenvolves el razonamiento que tenés alrededor del tema, porque encuentro varias perlas que incluso me llevo para mi uso, porque también estoy en esa construcción de una comunidad y a veces uno tiene enfoques de cómo hacerlo. Y eso me lleva a una pregunta bien particular con LinkedIn, porque, a ver, LinkedIn tiene este espacio, es una conferencia, estamos de acuerdo. Y en esta conferencia, pues, el aspecto social es bien importante. Esa, esa introducción con tu nombre o con el rol que sos, también pues, te da ese validador de confianza para tener una interacción, ¿verdad? Que, pues, te puede llevar o no a un negocio, ¿sí? Ahora, la plataforma también tiene este componente en la que el uso del DM, digamos, en mi caso, y voy a tratar de exponer un poco el éxito que he tenido en LinkedIn, porque mi construcción de mi comunidad ha dependido más de lo que has mencionado vos en un punto, que es las solicitudes de contacto. Yo mando un montón de solicitudes de contacto a los segmentos que a mí me gustan y tengo un proceso en el cual interactúo con ese perfil y hago un DM. Mis negocios han sido enfocados a business to business. Y he notado que el valor que he generado con los DMs me ha creado negocios superiores a facturar millones de dólares en los negocios que he construido. Pero siento que es un proceso de muy a pie, porque tenés que hacer la solicitud, tenés que contactar a la persona, hacer el DM. Y eso es tiempo valioso, es un tiempo de inversión muy bueno que también LinkedIn te lo hace ver que es un rédito muy bueno. Eh, pero al momento de como querer crecer comunidad, hay una diferenciación porque digamos, la dinámica el crecimiento de comunidad está bien enlazado al posteo. Eh, ¿Cómo haces este balance entre la estrategia de comunicarte directamente con los perfiles que vos querés hacer negocios para poder aumentar tu valor a nivel de negocios y mantener
este balance con tu marca personal y la puesta a servicio a los demás en paralelo? ¿Cómo funciona eso? ¿O qué descubrimientos has tenido vos con esas prácticas? Vamos a volver a lo básico. Sí. Esto se trata de servir a otros. Yo doy, luego recibo. Y ese dar para recibir, hay una frase que me gusta mucho, sobre todo asociada con los DMs o digamos que salir de esta conversación uno para muchos y pasar de una conversación uno a uno, que es debemos ganarnos el derecho. Yo me tengo que ganar el derecho de que una persona quiera aceptar mi solicitud, tengo que ganarme el derecho de que una persona me quiera responder un mensaje directo, me tengo que ganar el derecho de que las personas quieran leer mis posts o que quieran visitar mi perfil. Y la única estrategia que funciona es ponerse al servicio de otros de una manera valiosa. Yo tengo la particularidad que hoy en día el posicionamiento de mi perfil hace que atraiga muchos DMs de oportunidades, cosa que se ha construido literal día tras día durante los últimos años Así que vengo es. trabajando. Pero definitivamente todo ese trabajo que yo he puesto ahí es para hoy poderme ganarme el derecho con ciertos segmentos de abrir este tipo de conversaciones. Que uno puede ser un acelerador de esa generación de confianza, sí, por supuesto. Ejemplo, si a mí me interesa que Luis Gustavo Flores me acepte una conexión y pueda entrar a una conversación con él, pues yo puedo empezar a consumir su contenido, yo puedo empezar a comentarle sus publicaciones, a hacerme visible ante él para que cuando yo te mande precisamente esa solicitud de contacto, tú digas, ah, mira, este es Qué Pedro el que buenísimo me está viene eso. comentando hace un mes. Súper interesante, claro, yo te acepto. Y de hecho, Claro. esto es una estrategia muy popular que se usa mucho. Eh, yo la he puesto en marcha, la han puesto en marcha conmigo, pero básicamente funciona así. Entonces, de pronto tú empiezas a publicar y empiezas a ver que hay una persona que te comenta y te comenta cosas interesantes y entonces de pronto tú la primera vez le das like al comentario, después te hace una pregunta y tú le respondes y así sigue un par de semanas y en un momento cuando esa persona te envía la solicitud de contacto o te envía el mensaje directo, pues tú ya sientes la deuda de contestarle, que es un poco ese ganarse el derecho, porque esa persona estuvo un mes comentándome, dándome likes, estando participando en mis conversaciones, pues Qué ahora lo mínimo interesante, que oh. yo puedo hacer Sí, es, pues venga y charlamos esos 15 minutos y me cuenta qué es lo que usted está haciendo. Eso de hecho, técnicamente, pues es social selling, es cómo claro, construyo confianza totalmente. para luego Sí. poder movilizar a esta audiencia hacia los objetivos que yo quiero. Ojo con esto, social selling digital, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando siempre como en la experiencia en lo que sucede en la plataforma. Y la verdad que es súper valioso lo que has compartido. Perdón que interrumpí, pero tenía ¿Mm? que destacarlo. ¿Aquí? Entonces, perdón que no te contesté como en ese balance, porque es que yo siento que la estrategia es la misma y es ponerse al servicio de otros, pero sí hay un tema de ganarse el derecho. Y uno puede ganarse el derecho de una manera, digamos que one to many, ¿cierto? Porque estoy publicando de valor, porque estoy aquí constantemente, porque estoy respondiendo, o puedo hacer estrategias mucho más teledirigidas, en donde yo me quiero ganar el derecho de Luis. Entonces voy a estar en su perfil, voy a estar en sus publicaciones, voy a estar comentándole, para luego ya poder entrar y mirar si puedo entablar esta relación o no. Genial, genial, genial. Y mira, bueno, no es pues como toda solución tecnológica, como toda plataforma, un ecosistema donde interactúan muchas personas. em, la evolución de la misma pues te va dando como pautas de qué es lo que funciona y y cuáles son como las nuevas cosas que puedes ir probando alrededor de esto. Algo que he notado, Pedro, y corregime si me equivoco, digamos, como que el post es el elemento de mayor valor en LinkedIn como para que LinkedIn pueda ver y pueda palpar lo que estás generando para tu comunidad, ¿sí? Hace que un año y medio, 2 años, LinkedIn abre la oportunidad para empezar a colocar contenido vertical. Si tal vez un poquito más de tiempo me corregís, pero entiendo que el compartir contenido de video vertical es algo nuevo que LinkedIn ha insertado, dado que pues las demás plataformas lo hacen. Ahora, es muy difícil
asumir de que lo que tuvo, tuvo un impacto en YouTube o en TikTok o en Instagram, lo va a tener en LinkedIn. Siempre volviendo a la misma premisa, poniéndonos al servicio de los demás. ¿Cómo nos adaptamos a estas nuevas tendencias? ¿Cuáles son estas nuevas funcionalidades que también nos permite a nosotros o nos facilita a nosotros ponernos a los servicios de los demás en LinkedIn? ¿Y qué opinión tenés con respecto a la participación activa del video como tal? Porque eso a mí me parece súper, súper valioso. Ahí mencionas muchas cosas, pero Sí, perdón. comienzas por la publicación. La publicación es la que nos permite construir autoridad. Porque claro, yo puedo participar en las conversaciones de otros, yo puedo buscar conversaciones de esos territorios donde quiero posicionarme, pero es el post en donde yo estoy con mi autoría, con mi opinión, con mi reflexión, con mi análisis, poniendo un conocimiento a disposición de otros para iniciar esas conversaciones. Entonces, la publicación, como bien dices, es lo que nos genera autoridad o es el mejor elemento para construir autoridad. Ahora, tú mencionas el tema de los videos. Y aquí creo que me voy a salir un poco del LinkedIn porque al final lo que pasa es también el cómo consumimos nosotros el contenido. Ajá. TikTok lo entendió Ok. muy bien y por eso TikTok tuvo esta explosión exponencial que entendió que al final el video corto no solo entretenía, sino que era mucho más fácil de consumir. Entonces así vimos como Instagram se pasó a los Reels y a las historias, como YouTube se pasó a los Shorts, y básicamente lo que estamos viendo en LinkedIn hoy es un efecto TikTok para poner un formato de contenido que es más demandado a nivel de consumo por Así es. los factores que genera. Entonces LinkedIn sí le está apostando hoy fuertemente a este formato. Pero lo interesante en LinkedIn es que este formato sigue siendo complementario al texto. Y a mí una de las cosas que más me gustan de LinkedIn es que es una red social de base texto. Yo no necesito un video, yo no necesito una imagen, yo no necesito un PDF. Yo con un buen texto ya puedo estar construyendo autoridad, poniéndome al servicio de los demás y generando valor. Ahora, pues si LinkedIn le está apostando como plataforma a los videos, a mí no me molesta tomarme videos, probablemente puedo servir mejor con ellos, pues hay que subirse a la ola los videos sin duda alguna. Y en cuanto a la entrega en los videos, yo creo que hay una diferencia muy marcada entre las plataformas. Y creo que el gran océano azul que hablamos de LinkedIn, incluyendo video, expande este océano azul porque el impacto del video pues lo conocemos en otros efectos, tú bien lo mencionabas. Pero creo que en LinkedIn el ponerse al servicio de los demás eh, no, es que no quiero decir que obliga, es que crea el espacio en el que el creador debe pensar mejor o debe de estructurar mejor ese ponerse a los servicios de los demás, porque creo que un video de 30 segundos de algo informativo sí puede llamar la atención y lo demás, pero yo he visto varios videos, he visto varias entrevistas y a mí me parece que incluso el tipo de formato largo, como ponerle como entrevistas cortas, cortas por así decirlo, 5 a 10 minutos, creo que tienen casi que el mismo peso que el texto en LinkedIn, pero son cosas que nada más, ideas y observaciones que de mi lado he aprendido. No sé, en ese aspecto, ¿cómo ve pues Bueno, esa gran oportunidad del video en LinkedIn? vamos un momento y volvamos a salirnos del LinkedIn Ujú. y volvamos a entender cómo consumimos contenido hoy en día, porque eso sí es muy importante que hay ciertas estructuras y formatos que hacen que nuestro contenido sea mejor consumido, más fácil de consumir y que por ende pues tenga efectividad. Entonces, si nos vamos a los videos, pues para nadie es un secreto que los primeros 3 segundos del video son fundamentales para capturar la atención y que la gente quiera ver por lo menos los siguientes 10 o 15 segundos de lo que sigue. Así es. Segundo, cada vez tenemos menos atención y capacidad de quedarnos quietos en algo. Entonces los formatos largos, pues suelen tener menos interacción, suelen tener menos consumo porque la gente no está dispuesta
a ver 45 minutos de un video. Probablemente lo que quiere es esa respuesta, esa solución, esa historia y adelante. Con esto dicho, el tema de ponerse al servicio de los demás no sirve solo para LinkedIn. Lo que pasa es que probablemente si yo me voy a TikTok, yo me estoy poniendo al servicio del entretenimiento de los demás. Sí, Ahora, ok, ahora, hay creadores de contenido que han hecho cosas espectaculares educando, sirviendo a través de plataformas como TikTok. Y de hecho, creo que TikTok al principio lo asociábamos con los bailecitos. Y así hoy en es, TikTok vamos a encontrar lo que queramos. O sea, en TikTok totalmente. uno aprende, se entretiene, ríe, se educa, consume medios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bonito de LinkedIn, y como lo hablábamos al principio, es esa misión de cómo conectamos y cómo nos potenciamos entre nosotros. Entonces, LinkedIn sí está muy acotado a ponerse al servicio profesionalmente hablando para que podamos entre nosotros ayudarnos a alcanzar nuestras metas laborales. Y esto sí debería, de cierta manera, eh, llamémoslo así, formatear el tipo de contenido y formatear de cierta manera el cómo deberíamos mostrar ese contenido para que Me cumpla gusta, con esa misión y esos objetivos. Ahora, esto totalmente. no quiere decir que tenemos que perder el humor. Esto no quiere decir que en LinkedIn tengamos que salir acartonados con una corbata. No, por supuesto que no. El humor también educa. El humor también nos permite cumplir nuestros Exactamente. objetivos. Entonces, es un poco efímero en el sentido de dónde marco la raya, pero pues podemos volver a lo mismo. ¿Esto les sirve a mi audiencia? ¿Les estoy ayudando a ser mejores? Sí, listo. Entonces continuemos por esta línea porque estoy cumpliendo con la misión de ponerme al servicio de los demás generándoles valor. Y me gusta mucho la respuesta, Pedro, porque es que, a ver, nosotros en que estamos activos y totalmente inmersos en la creación de contenido, entendemos los retos que implican y también el respeto que tiene que ver con los espacios donde uno está participando. Y me gusta este lapso de la conversación porque aquí vemos donde también estamos en descubrimiento de este tipo de cosas que me parece a mí que lo que hemos compartido en el futuro probablemente van a haber más abonos a nivel de formatos, a nivel de, de, de maneras de montar el contenido, las historias que contás al momento de entregar el contenido. Creo que hay mucho espacio y creo que sin duda alguna la humanidad hace que todas estas plataformas se vean fantásticas al momento de ver estas campañas. Así que también yo, por un lado, con mucha emoción veo el crecimiento de esta tendencia, el valor que va a ir tomando y obviamente estar expectantes de los nuevos creadores que van a ir entrando por ahí porque seguramente van a seguir saliendo más que están destacando y que están haciendo cosas diferentes. Ya voy a contarte un ejemplo más adelantito de eso que me pareció muy interesante que lo vi en LinkedIn. Pero entrando en tema con respecto a, ok, estábamos hablando de las nuevas tendencias y los nuevos como funcionalidades que podemos encontrar valor en LinkedIn. La inteligencia artificial no es ajena a este aspecto. De hecho, bueno, ahora en día también LinkedIn tiene este componente en el cual pues, con inteligencia artificial puedes automatizar ciertas cosas con tus DMs, puedes automatizar tus posts o puedes crear tus posts, ¿verdad? ¿Cómo ves vos la aplicación y el acompañamiento de la inteligencia artificial en el desarrollo y en el crecimiento de la marca personal? ¿Qué tan crucial es y qué tan importante es ahora en día el uso de la misma? Es una muy buena pregunta. Creo que comencemos diciendo que el que no esté amplificando su trabajo a través de inteligencia artificial ya está quedándose atrás. Comencemos por ahí. Porque la inteligencia artificial viene para ser un amplificador y un potenciador de esa capacidad de servir que tenemos. Con eso dicho, pasan dos cosas muy interesantes. Cómo la inteligencia artificial potencia nuestra marca personal y cómo la inteligencia artificial va en detrimento de nuestra marca personal. Comencemos con lo positivo. Sí. Entonces, cosas tan sencillas como mejorar nuestra capacidad de generar ideas, traer perspectivas a esas reflexiones que tenemos, buscar estadísticas que puedan ayudarnos a complementar nuestros puntos de vista y que nos puedan enseñar y darnos esa capacidad de traer mejor perspectiva a la audiencia. El simple hecho de corregir nuestra ortografía para que podamos
mostrarnos sin errores gramaticales de cara al mundo. Sí, Capacidad de retocar legibilidad, porque lo dijimos, los formatos son muy importantes y muchas veces sí necesita uno jugar con esas estructuras para que pueda capturar mejor la atención, tipo los hooks. Entonces uno puede jugar con la inteligencia artificial para entender cómo se hooks, y de hecho uno puede entrenar la inteligencia artificial para que empiece a pensar como uno y hacer esta especie de digital twin, en donde yo ya tengo un segundo Pedro, donde podemos rebotar ideas, donde me puede ayudar a complementar párrafos, entre muchas otras cosas. Tú también lo decías, yo puedo usar la inteligencia artificial para hacer el análisis de mis audiencias, para entender qué es lo que mejor funciona, para que me ayude precisamente a masticar esa data, y a partir de esos insights, pues yo puedo seguir mejorando mi marca personal. Hay muchos escenarios en donde la inteligencia artificial nos puede, sin duda alguna, potenciar. Nada más el hecho, y voy a poner otro ejemplo. Cogemos esta entrevista, yo cojo el transcript y le voy a decir a la inteligencia artificial, sácame los 5 puntos más importantes, y probablemente ahí voy a tener 5 tremendas ideas para generar 5 publicaciones a partir de la conversación de hoy. Está. O yo le puedo decir, sácame un carrusel, y de hecho ya podemos hasta crear el carrusel con estas nuevas funcionalidades de la inteligencia artificial. Entonces, para amplificar y para potenciar lo que hacemos, el cielo es el límite. exacto, y es importante, sí. Es importante darse cuenta que tenemos que estar siempre utilizándola, ¿pa? Pero también está en detrimento. ¿Por qué? Porque hay gente que abusa de ella y que ya dejó de ser ella y simplemente le dice a ChatGPT, hazme un post que hable sobre esto, lo copia, lo pega y lo postea. Y algo que está pasando en la plataforma es que ahora vemos que hay un solo creador llamado ChatGPT, y hay un montón de gente que distribuye este contenido, y se nota un montón. Y esa gente que simplemente está replicando el contenido que ChatGPT le da, pues va a perder la atención de la audiencia, porque la gente no quiere leer un chat que puede encontrar en una consulta de GPT, de Gemini, de Claude o lo que sea. Entonces, mucha gente dice como, no, pero eso está generando un ruido y esto eventualmente va a ser inteligencia artificial hablando con inteligencia artificial. Yo creo que si LinkedIn sigue existiendo en el 2030 y la inteligencia artificial ya se vuelve un componente mucho más presente en nuestro día a día, pues aquellos que estamos generando contenido de manera auténtica, que realmente estamos trayendo nuestros puntos de vista, nuestras historias a disposición de los demás, vamos a marcar una diferencia, porque vamos a sobresalir de todo ese ruido que se va a llamar, o que se está llamando ya, inteligencia artificial. Ahora, no tengo ni idea en el 2025, en el 2030 qué red social estemos utilizando y cómo la inteligencia artificial va a impactar estas conexiones digitales. Correcto. Pero definitivamente hoy debería ser un potenciador, pero no debería ser un copy-paste, y no deberíamos estar simplemente reposteando, en este caso copiando y pegando el posteo de lo que la inteligencia artificial nos está poniendo. Eso también se nota en los comentarios, y de hecho tú mencionabas un tema acá importante, y es como herramientas que pueden mandar DMs personalizadas, pues como personalizados, etcétera, etcétera. Ahí sí técnicamente hay que tener mucho cuidado, porque el LinkedIn es muy celoso de la data. Total. Y es muy celoso de aquellas plataformas o herramientas no autorizadas que están scrapeando o que están mandando mensajes automatizados, porque lo que hace cuando lo identifican es que básicamente te bloquean la cuenta. Así es. Y eso lo he visto, es verdad, eso sucede. Y qué bueno que mencionas ese tema. Antes de ir entrando a los últimos puntos de la conversación, quería resaltar un poco también cómo también esto impacta de una forma en la que hay un chico, hace poco revisando y scrolleando, di con un post de un chico de Perú que resulta que es un chico de 16, 15 años que está construyendo un aplicativo interesante. Y el chico utilizó este experimento de hacer un post donde sale una foto con el socio de él, un amigo de él. Y tan sorprendente fue que tuvieron como 8,000, o sea, fue una cosa
de locos en impresiones. LinkedIn tuvo que... hablé con el chico, por ende, porque me pareció como bien loco lo que hizo. Lo contacté, me dio una llamada, me explicó un poco el caso. Y sí, LinkedIn, en efecto, como mencionas, es muy proteccionista con información y hay que tener mucho cuidado con eso, con los flags, ¿verdad? Para no levantar esos flags y saber utilizar las mejores prácticas posibles para obtener beneficios de LinkedIn. Yo creo que la plataforma como tal es súper generosa con todos los beneficios que da. Esta conversación es parte del valor que te brinda, que es súper generosa. Y creo que alrededor de las buenas prácticas puedes, y aplicando muy bien la inteligencia artificial, puedes sacarle muchos réditos a este océano azul que venimos discutiendo durante todo este episodio, Pedro, que me ha encantado. Pedro, también creo que es importante que, no sé qué pensás, pero creo que el reto a la comunidad nuestra que nos sigue, que están en LinkedIn, pero solo tienen el perfil con la foto y tienen cosas bien básicas que no están incluso completadas. ¿Cómo crees vos de que podemos incentivar a nuestras comunidades a que también se metan en este juego? No porque, no porque pensamos de que es algo que queremos construir un movimiento, no, sino que vos que nos estás viendo, tenés un valor y conocés para qué nos puede servir. Es importante que empeces lo más pronto posible para que podamos ver ese valor. ¿Cómo podemos empezar un reto de esos, Pedro? ¿Cómo se te ocurre? Listo. Vamos a explicar por qué. ¿Listo? Sí. Hay un modelo que nosotros adaptamos que lo llamamos el modelo ACM. Atención, atención, confianza, movilización. Es un embudo. Toda marca, corporativa, empresarial o personal, debe hacer que su audiencia pase por ese embudo. Yo entonces tengo que ir a llamar la atención de las personas, tengo que ganarme la confianza de las personas y luego tengo que ser capaz de movilizarlas. Y en ese caso mencionábamos anteriormente ese ganarnos el derecho para poder accionarlas. ¿Qué pasa en el mundo digital y qué pasa específicamente con una plataforma como LinkedIn? Yo antes de la era digital, antes del internet, pues yo llegaba a una conferencia y pues yo tenía que llamar la atención. ¿Cómo? Pues iba, saludaba gente, entregaba mi tarjeta, teníamos una conversación. Luego intentaba pasar de esa conferencia o de ese espacio de networking a un espacio de confianza, en donde probablemente era o una visita a la oficina, o vamos a tomarnos un café, o vamos a almorzar. Y luego, probablemente si había un match entre la necesidad y la solución, pues probablemente podía esa persona convertirse en mi cliente, en mi aliado, etc. Pero nuestra red de contactos, pues, era limitada, ¿no? La gente con la que estudiamos, los colegas con los que trabajamos, esa red comercial, esa red de la industria, no sé, digamos que uno tenía a lo máximo una red de 5.000 personas y estoy ultra exagerando. Mundo offline. Cuando nos venimos al mundo online, el factor digital, lo que hace en este embudo ACM, es que es un multiplicador. Entonces yo puedo multiplicar la capacidad de llamar la atención, multiplicar la capacidad de ganarme la confianza y por ende multiplicar la capacidad de movilizar las personas a los objetivos que yo tenga. Muy bien, ok. Pensar, pensar Perdón. tener 5.000 seguidores, eso es un montón de gente. Llena un salón con 5, o sea, llena un espacio con 5.000 seguidores. ¿Cuántos son 5.000 seguidores? Ahora, crea una publicación y ten 25.000 impresiones. Eso es un polideportivo donde un gran artista está haciendo un concierto. Eso quiere decir que tu publicación está llegando a 25.000 personas. Ese es el gran poder de la era digital en la construcción de nuestra marca personal. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que si lo hacemos bien, que si nos activamos en construir nuestra marca personal en el mundo digital, vamos a poder amplificar y acelerar esa consecución de objetivos, haciendo que ese embudo sea no solo más ancho, sino más rápido. Ese es el por qué debemos estar construyendo nuestra marca personal en una plataforma como LinkedIn hoy 2025. Y para darle referencia a estas personas que van a iniciar ese reto, ¿qué sugerencias o qué formatos sugerís
utilizar para poder medir la estrategia, si está funcionando o no? Listo, eso es bien interesante, pero hay unas métricas básicas de LinkedIn, Sí, ¿cierto? Entonces, tenemos métricas de perfil y métricas de publicaciones. Primero, lo más importante es medir, porque lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Entonces, yo lo que invito a las personas que están comenzando con esto es literal que hagan un Excel. No necesitan comprar una plataforma, hagan un Excel y pongan sus métricas del perfil, que básicamente es cuántas visualizaciones de perfil tengo, cuántos seguidores tengo, cuántas impresiones generé esta semana, porque LinkedIn me permite entender el nivel de impresiones total que tuve durante la semana, cuántas interacciones tuve esta semana, ojalá cuántos comentarios, porque los comentarios es la métrica más importante de interacción que tiene LinkedIn. Y fíjense el resto de métricas para ver si vale la pena o no súper meterlas. bien. ¿Y yo qué hago? Yo cierro cada semana, puedo cerrar la semana el domingo, puedo cerrar la semana el lunes, y yo voy anotando estos logros que voy obteniendo. Entonces, semana 1 tengo 800 seguidores, semana 2 tengo 860, es decir, crecí 60, semana 3 tengo 950 y de pronto semana 4 tengo 2500. ¿Qué va a pasar? Pues les va a disparar la pregunta de qué pasó esa semana. Entonces yo me voy a ir a la semana y me voy a dar cuenta que fui viral en un post. Y digo, qué interesante, hay una relación entre la viralidad de mi contenido y la capacidad de atraer personas a mi audiencia. Pues claro, se hizo viral, más personas te vieron, la gente llegó a tu perfil y te empezó a seguir. Ahora, ¿qué hice en ese post diferente a los demás? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, esa serie de porqués que dispara el simple hecho de tener este dashboard de data básica son los que nos van a permitir empezar a entender cómo estamos creciendo y sobre todo qué está o qué no está funcionando en el tiempo. Uno puede obviamente hacer esto mucho más profundo, Claro. hacerlo mucho más experto, puede pagar plataformas que tienen un montón de data, pero eso, hagan una sábana con 6 7 métricas principales, midan la semana tras semana y pregúntense los porqués. Y Exacto, ahí sí. la magia empieza a suceder. Exacto, y porque también ese ejercicio hace que hagas ese ejercicio, valga la redundancia, de vos mismo estar pensando, ok, ¿cómo? ¿Por qué? Como ir aprendiendo un poco más antes de llevarlo a la parte sistemática, donde pues obviamente va a haber otro tipo de data que te va a arrojar y todo, pero inicialmente, y comparto contigo, tiene que ser hecho por vos para que vos veas cómo es que funciona el proceso y por qué funciona como funciona, ¿verdad? Eh, Aquí tengo unas últimas preguntas. ¿Consejos que darías para mantener la constancia sin perder la autenticidad, Pedro? Constancia sin autenticidad, sin perder la autenticidad. Hay que ser constantes, definitivamente es una plataforma como cualquier otra que premia la constancia, pero nunca podemos perder la autenticidad. Entonces, hay una, hay una pregunta que cuando las personas me preguntan como, ¿cuál es tu mejor consejo para crear contenido? Es una pregunta muy sencilla. Es, antes de postear, ¿esto es de valor para mi audiencia? ¿Esto va a ayudar a mi audiencia? ¿Esto le va a permitir a una persona pasar de 0 a 1 en lo que sea que le estoy ayudando? Si la respuesta es un rotundo sí, ya está, lánzalo. Si te genera dudas esa pregunta, revisa ese posteo y vuelve y mira a ver cómo puedes realmente ser de valor para la audiencia. Pero hay un consejo con términos de la autenticidad eh, que me dio una buena amiga entrevistándola y me dijo, Pedro, yo entendí que no solamente en los posts que más conecto y más interacción genero, sino donde yo más disfruto el ejercicio de construir mi marca personal, es compartiendo lo que se siente vivo para mí. Eso que se siente vivo para mí, generalmente cuando lo pongo a la disposición de los demás, encuentran quienes también lo sienten vivo y ahí hay un montón de cosas interesantes que suceden. Entonces, la constancia, manténganla y si quieren un consejo es, pues, publiquen lo que se siente vivo para ustedes, que probablemente se va a sentir vivo para su audiencia. Totalmente de acuerdo. Pues Pedro, la verdad, me ha encantado mucho este episodio, esta conversación. La verdad, aprecio mucho el espacio que nos has abierto, toda esta conversación muy generosa, bastante informativa y de, y de, y pues
con este tema de ponernos al servicio de los demás, ¿verdad? Porque creo que lo que estamos haciendo acá es precisamente eso, poniéndonos al servicio de los demás con el conocimiento que hemos recabado en nuestros proyectos, en nuestras experiencias. Aprecio mucho lo que me has compartido a mí también, porque de cierta forma hay que ser bien autorreflexivos y autoconocerse mejor para poder entender si vale o no la pena postear lo que vamos a postear, ¿verdad? Así que de mi lado, pero agradecerte de todo el equipo de Fundamentos Media, agradecidos por este espacio de poder haber colaborado contigo en esta producción. Eh, a vos que también nos seguiste hasta acá, agradecerte por todo este apoyo, por escuchar y por entender estos tips y por anotarlos. Ojalá que sean de mucho valor para que el día de mañana tu marca sea también de las marcas de las que tengamos que hablar en las plataformas por el impacto que estás causando. Así que ya saben, ¿verdad? Muchísimas gracias por eso. Gracias, Pedrito, por esta colaboración. Palabras finales, apreciaciones finales que tengas que quieras compartir a la audiencia que nos sigue aquí en Fundamentos Media. El micrófono es tuyo. El mejor momento para construir tu marca personal fue ayer, el segundo es hoy. Así que anímese. Muy, muy buenísimo eso, te agradezco, Pedro. Gracias a todos. Este es un episodio más de Fundamentos Media. Estamos siempre publicando todos los jueves, así que esperen el próximo episodio pronto y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta luego.